Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un autor que se llama Gerard Genette. Es lingüista que se ha dedicado más que nada a las categorías de la literatura y el tema que vamos a ver se llama transtextualidad. Tiene que ver con las categorías de relación de textos, ¿sí? Para hablar de transtextualidad primero hay que hablar de texto, ¿sí? Entonces, a mí que siempre me gusta sacar un poco el conocimiento que ya tenemos de base, traído de años anteriores, de nuestra experiencia de conocimiento, la pregunta es, ¿qué es un texto? ¿Estamos? Es algo que en toda la secundaria generalmente usamos continuamente, la cuestión del texto, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de texto? Entonces, por ahí tiremos la pregunta, ¿qué es un texto? ¿Qué es un texto? Si tuviéramos que explicarle a alguien de cero en una definición clara y concisa de qué es un texto, ¿qué le dirían? Ahí escucho ahí en el chat propuestas. ¿Qué es un texto? ¿Saben qué es un texto? ¿Qué consideran texto? La respuesta del millón, sí, del millón de aplausos, vamos. A ver, conjunto de palabras que tienen un sentido. Correcto, interesante, bien. Sí, un conjunto de palabras que sigue una cierta estructura. Correcto, cuando hablamos a veces de estructuras de texto, sobre todo en lengua de segundo, de tercer año de secundaria, hablamos de que tienen un inicio, un desarrollo, un desenlace, estructura de un cuento, de una novela, conjunto de palabras que intentan comunicar algo. Obviamente estamos hablando en el campo de la comunicación. Una unidad de comunicación, maravilloso, bien, es eso, un texto es una unidad de comunicación. Por lo general, fíjense que salvo la definición de Mateo, siempre aparece la palabra palabras, es decir, utilizamos para definir texto, ¿sí? Que es un conjunto de palabras, que son determinados signos, en este caso signos lingüísticos. Sí, en general asociamos, y nos han enseñado también, en nuestra experiencia previa de educación, que un texto está configurado por palabras, es decir, siempre asociamos los textos a palabras. Y esto no es incorrecto, está bien. Desde la mirada semiótica general, no desde la lingüística, podemos decir que también un texto podría ser cualquier conjunto de signos que tienen una unidad de sentido, que tienen una estructura y que obviamente constituyen una comunicación. Es decir, podríamos ampliar el sentido de texto superando los signos lingüísticos y hablar de texto en un sentido semiótico más general. Entonces, la idea de hoy es romper un poco la cabeza y este esquema, que no es incorrecto, pero que para los fines que lo necesitamos es insuficiente. Es decir, hablamos de texto en un sentido más general, en un sentido más de ampliar su definición a otros tipos de signos. Entonces, en este sentido, si nosotros hablamos de que un texto es una unidad de sentido o un conjunto de signos que constituyen una unidad de sentido, un conjunto de signos que relacionados generan un cuerpo de sentido, ¿sí? Que además tiene una estructura, ¿sí? Abrimos el panorama de la definición de texto a un montón de cosas. Entonces, podemos hablar de texto visual, podemos hablar de texto audiovisual, podemos hablar de un texto musical, podemos hablar de un texto en muchos sentidos, ¿sí? Bajo esa definición, ¿no?, de texto en un sentido más de conjunto de signos que constituyen una unidad de sentido. Una unidad de sentido quiere decir que tiene coherencia, que tiene una estructura, que tiene una primera parte de presentación y de cierre. Es decir, que no es algo incierto, abierto, sino que tiene como un cierre de sentido y constituye algo que yo puedo comprender, entender como una unidad. Entonces, es interesante lo que dice Mateo, que dice es una unidad de comunicación. Y no habla de palabras. Está hablando de que esa comunicación puede darse en distintos códigos. El código lingüístico, sí, pero también puede haber un código de imágenes, puede haber un código de sonidos, un código
de varios tipos, ¿entendido? Entonces, para poder entender, o lo que queremos incorporar de esta teoría de Genet, es justamente esta cuestión de hablar de un texto en muchos tipos de manifestaciones, ¿sí? A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en una canción, decir, bueno, una canción sería un texto musical. ¿Tiene elementos lingüísticos? Sí, porque puede tener letra, pero también tiene elementos no lingüísticos, como pueden ser las notas musicales, un código musical. Pero esa canción se inicia con determinados acordes o determinadas palabras, tiene un desarrollo, un estribillo que se repite o no, y en algún momento también prevé dentro de esa estructura un cierre, una finalización, una terminación de este tema. Seguramente a todos nos gusta escuchar la música, tenemos nuestra música favorita o escuchamos canciones o temas, ¿sí? Y los temas en sí mismos es una unidad de sentido, es una unidad de comunicación. Obviamente de una raigambre artística, es arte la música, ¿sí? Pero que tiene una construcción y tiene un sentido y tiene una independencia de sentido. Entonces, se me ocurre pensar en un tema musical. Obviamente hay alguien que por ahí le gusta la música clásica y también podemos pensar como que en un texto puede ser una sinfonía de Beethoven, que no tiene letra, pero tiene un código netamente musical, pero también tiene una estructura de desarrollo, ¿entendido? Entonces, fíjense cómo podemos ir pensando esta idea de texto en un sentido más abarcativo, en un sentido más amplio. Pregunta, bajo esta definición, ¿sí? Un conjunto de elementos que constituyen estructuralmente una unidad de sentido en base a una comunicación, ¿qué otra cosa podría ser un texto? A ver, tiro la pregunta y acá en el chat tiren qué puede ser un texto. Se me ocurre, mi hijo es futbolero, por ejemplo, ¿no? Un partido de fútbol, empieza a tal hora, termina a tal hora, hay un primer tiempo, hay un segundo tiempo, hay actuantes, no son signos, pero hay jugadores, hay jugadas, hay estrategia. De pronto un espectáculo deportivo, como puede ser un partido de fútbol, se podría considerar un texto deportivo en este caso, ¿no? Pero que además se convierte en un texto visual cuando lo pasan en la televisión, ¿no? Tenemos el inicio del partido, tenemos el desarrollo del partido, tenemos un primer tiempo de descanso, pero digamos, el partido en sí es un texto deportivo, es un texto visual, si es un espectáculo visual que veo en la tele, una obra de teatro. Perfecto. Un radioteatro. Mira, hace tanto que no escuchaba el concepto de radioteatro. Sí, un radioteatro. Existen las radios, un show de danza, ¿sí? Una composición extensa que comunique. Sí, que comunique, pero ¿una composición de qué? Un texto puede ser una composición extensa, una composición de qué, de música, una composición de palabras. Un viaje, sí, una crónica de un viaje es un texto. Esa crónica puede ser escrita, qué sé yo, narrar los espectáculos, mis vivencias de un viaje. Puede ser un pequeño video, ¿sí? Vieron que en YouTube hay muchos gente que viaja a un lugar y lo documenta en un pequeño, no sé cómo se llama, reel, una filmación, ¿sí? Películas, obviamente, ¿sí? Las películas, a ver... Las películas tienen un inicio, tienen un desarrollo, tienen un cierre, Fíjense qué interesante hablar de una película, porque una película tiene como una codificación bien compleja, ya hablamos en algún momento de esto. En la película intervienen códigos textuales, como puede ser un diálogo o un texto escrito, códigos visuales, códigos musicales, sonidos, etcétera, etcétera. Es como que bien complejo este texto, pero es un texto porque tiene una estructura, tiene un cierre, tiene una amplitud, un recital, sí, un recital, sí. Yo, mira, no soy mucho de andar en recitales, no he ido tampoco de joven a ningún recital, a muchos recitales. Creo que fui uno solo en mi vida, pero porque los amontonamientos me hacen un poco de cosas. Pero un recital, obviamente, vos llegás con una expectativa, hay un inicio donde sale el artista, entonces, ¡guau! La gente, qué sé yo, después canta los temas, y al último, bueno, para irme despidiendo, y va cantando los últimos temas, y la gente le pide otro. Hay toda una estructura
probada, ensayada y planificada para ese recital, y uno como público es parte de ese texto, de ese texto musical o de ese texto de espectáculo. Una radio, que será un programa de radio, calculo. Un programa de radio, sí, un programa de televisión, tiene una estructura, empieza, se desarrolla, el locutor o la locutora dicen buenos días, buenas tardes, hoy vamos a tratar el tema, desarrolla el tema y en algún momento se despide y termina el programa, sí, un programa. El truco, un partido de truco, ¿por qué no? Es un desarrollo. Empieza, se desarrolla y termina con un ganador y hay como un texto, no sé, lúdico lo llamemos, pero sí, es una partida y tiene como una estructura, un juego de mesa. Cuando jugamos un juego de mesa hay reglas, hay estructuras, hay formas de jugar y cómo se debe desarrollar ese juego, ¿sí? Está muy bueno. Bueno, de eso se trata, ¿no? De abrir un poco el juego a otras estructuras comunicativas, porque obviamente todo esto que nombraron, si bien su fin no es exactamente la comunicación, jugar, su fin es lúdico, el espectáculo es arte, etcétera, etcétera. Para poder compartirlo, sí o sí aparece la comunicación como un elemento fundamental en su génesis, ¿sí? Cuando jugamos nos comunicamos, cuando vamos a un recital nos comunicamos, cuando hay un partido de fútbol hay una comunicación entre ese público, ese espectáculo, ese show deportivo. Es decir, en todos los casos siempre son acciones donde la comunicación está presente de una forma activa, digamos, son acciones que tienen que ver con la sociedad, con la sociabilización, con el otro, y por ende aparecen como disparadores de comunicación. Todo es comunicación, diría Noam Chomsky, ¿sí? Pero sí, de eso se trata. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poder realmente sacar ventaja a esta teoría de Genet, donde habla de la transtextualidad. La transtextualidad, así como él lo expresa, es más que nada el estudio profundo de la relación entre estos textos. A veces del mismo tipo, ¿sí? Un texto escrito con otro texto escrito, a veces entre textos de distinta índole, ¿sí? Un texto musical o un texto escrito que habla de un texto musical, es decir, no importa qué tipo de textos estemos relacionando, pero Genet hace una categorización de relaciones entre textos que como elemento constructivo de comunicación, porque nosotros vamos a ser comunicadores sociales, tanto los diseñadores gráficos como los licenciados en imagen y sonido, nuestro tema es la producción de la comunicación. Entonces es interesante ver cómo se cruzan para aprovechar este tipo de recursos en el momento de construir, de producir, de pensar comunicación. Entonces hay que ver el potencial de esto que dice Genet para cómo puedo hacer que esto me sea útil en el momento de yo plantear comunicación y cómo puedo cruzar estos elementos y estas relaciones entre distintos tipos de textos, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, después de esta materia, el año que viene ustedes tienen una materia que se llama Semiología de la Publicidad, donde usamos muchos de estos recursos para construir publicidad. Es una materia donde retomamos algunas categorías de este año, pero las ponemos en práctica directamente sobre un hecho publicitario persuasivo. Y usamos muchas veces estas cuestiones de tomar de otros textos elementos para construir mi texto publicitario, mi texto. Y no me refiero solamente al guión o al diálogo, sino a todos los recursos, ¿sí? Tomar referencias visuales, tomar referencias musicales. Fíjense que cuando uno ve una publicidad, muchas veces la música nos lleva a sentir o a potenciar algún tipo de sensación, y eso combinado con la imagen y combinado con el... Entonces hay como un montón de recursos que muchas veces vienen de otros textos. Hay por ejemplo, publicidades que usan temas musicales que ya existieron en algún momento de la historia de la música, o hacen referencia a determinada obra de arte, o hacen referencia a algo literario, ¿entendido? Pero es
es como una conjunción de recursos a veces que vienen de otros textos, ¿entendido? Entonces, de eso se trata esta teórica, de esto se trata este tema, ¿no? De poder afianzar estas categorías para aprovecharlas en el momento en que producimos. ¿Estamos? Lo que decíamos que es un texto para la semiótica, un cuerpo de signos de cualquier tipo que articulados configuran un cuerpo estructurado de sentido, una unidad comunicativa completa y autónoma, ¿sí? Y yo hablaba de que al hablar de estructura hablábamos de que sí o sí tiene un inicio, un desarrollo, una finalización.